20 guisos de fogón que se cocinaban en las rancherías de Jalisco y ya nadie recuerda. En el invierno de 1982, en una ranchería a las afueras de San Miguel el Alto, una mujer ranchera de 71 años prendía la lumbre de su fogón a las 4:30 de la mañana. Llevaba 3 años sola. Al marido se lo había llevado un infarto en la milpa una tarde de octubre, y a la mesa de su cocina ya no se sentaba nadie a esperar el café. Pero ella seguía cocinando. No para nadie. Para sí misma. Para no perder la costumbre. Hacía el mismo guiso de fogón que había aprendido de su madre, y su madre de la suya antes de la revolución, durante 6 días seguidos a la semana. Vivió hasta los 93 años. El médico del pueblo dijo que nunca había visto una mujer de esa edad con esa salud. Ella decía que el secreto era que nunca había soltado la leña. Ese guiso es el número 14 de esta lista. El número 9 se cocía durante 4 horas en una sola olla de barro, y desapareció en menos de una década, cuando llegó el gas tanque a las rancherías. El número 1, era lo primero que se le ofrecía a un recién nacido y lo último que se le daba a un moribundo. Era el principio y el final del fogón jalisciense. Y hoy ya casi nadie en Jalisco sabe cómo se prepara. Estos no son guisos. Son la prueba de un Jalisco que se está apagando junto con sus fogones. Cuando se apague el último, no se va a apagar una receta. Se va a apagar un país. Antes de seguir, suscríbete. Porque lo que vas a oír aquí, dentro de 20 años no va a saber decirlo nadie. Vamos con los 20 guisos de fogón que se cocinaban en las rancherías de Jalisco y que ya nadie recuerda. Número 20. Caldo de cuates. En las rancherías de los Altos, los días en que la despensa estaba en su punto más bajo, se hacía el caldo de cuates. El nombre venía de los granos que iban juntos. Maíz cacahuacintle, frijol bayo, garbanzo y trigo, todo en una sola olla, granos que en el rancho convivían en los costales como cuates de uno mismo. Un puñado de cada grano, una cebolla, un trozo de tocino salado si lo había, sal y agua. Los granos se remojaban desde la noche anterior, se ponían a la lumbre antes del amanecer y se cocían 3 horas a fuego bajo en la olla de barro grande, la de uso diario. La cocina olía a granos abriéndose, a leña de mezquite, a tiempo. El frijol soltaba su cuerpo, el garbanzo se ablandaba sin desbaratarse, el trigo daba un dulzor terroso, el maíz se abría como flor. En los años posteriores a la devaluación de 1982, una medida de cualquiera de esos granos se conseguía por unos pocos pesos en los tianguis de los pueblos salteños. Los rancheros pobres compraban un puñado de cada uno y armaban el caldo durante semanas enteras. Lo servían sobre tortillas del día anterior partidas en 4, con un chorrito de aceite y un chile serrano molcajeteado. Era comida de quincena que se acababa antes de la quincena. Era ingeniería de granos hecha por mujeres que no sabían nada de aminoácidos y, sin saberlo, cubrían cada uno con una sola olla. Hoy ese caldo no se cocina. Lo reemplazaron las sopas de sobre que se hacen en 5 minutos. Era hambre vencida con lo que quedaba en los costales. Eso es lo que perdimos. Número 19. Atole de mezquite. En la sierra de Tapalpa y en las laderas que bajan hacia el sur del estado, las vainas del mezquite caían a finales del verano y los rancheros las juntaban en costales. La vaina seca se molía en metate hasta convertirla en una harina dorada de olor dulce. De ahí salía el atole de mezquite, que se cocía a leña en olla de barro durante 40 minutos, removiendo siempre en el mismo sentido para que no se cortara. Una taza de harina de mezquite, 2 litros de agua, una raja de canela, un puñito de piloncillo molido. Nada más. Cuando la harina se hidrataba, el atole se ponía espeso y café, con un sabor que recordaba al chocolate sin serlo, al café sin serlo, a una cosa que solo existía en ese fogón. Lo bebían los peones de las haciendas de la sierra antes de salir a la siembra. Lo bebían los enfermos en los inviernos fríos de la altiplanicie. Las parteras se lo daban a las recién paridas para subir la leche. La medicina campesina entera estaba dentro de un jarro caliente que se costeaba con árboles que daban vainas gratis durante 1000 años. Cuando los rancheros empezaron a dejar de moler en metate, el mezquite dejó de levantarse del suelo. Hoy las vainas se pudren a los pies del árbol y la harina ya no se hace. Lo reemplazó un sobre de chocolate instantáneo. Era un árbol que alimentaba a un pueblo entero. Eso es lo que perdimos. Número 18. Frijoles puercos. Los frijoles puercos no eran de fiesta, eran de jornada.
Una olla de frijoles bayos cocidos al fogón el día anterior, una buena cucharada de manteca de cerdo, chicharrón prensado de la matanza del rancho, chile pasilla tostado en el comal y queso adobera rallado al final. Todo se freía en cazuela de cobre o de barro hasta que los frijoles se machacaban contra el fondo y soltaban una crema espesa, brillante, casi negra de tan reducida. Se servían sobre tortillas hechas a mano esa misma mañana, con cebolla picada y un chile de árbol entero al lado. Era el desayuno de los peones de los Altos antes de salir a la milpa, el desayuno que sostenía a un hombre durante 10 horas de trabajo bajo el sol. El nombre lo dice todo, frijoles puercos por la cantidad de manteca, no por suciedad. La manteca venía del puerco que se mataba en el rancho 2 veces al año. Nada se desperdiciaba. El chicharrón venía del mismo puerco. El queso, de la vaca que se ordeñaba al amanecer. La economía entera del rancho cabía en una cazuela. Hoy la manteca se cambió por aceite vegetal en lata, el chicharrón se compra empacado y el adobera ya casi no se hace en las rancherías porque ya no hay quien ordeñe. Los frijoles puercos que se sirven en restaurantes de Guadalajara llevan el nombre, pero no llevan adentro lo que tenían dentro. Era un puerco entero servido en una cazuela. Eso es lo que perdimos. Número 17. Asado de novia. El asado de boda, que en algunas rancherías de los Altos llamaban asado de novia, se cocinaba para los casamientos. Pero no era un platillo de fiesta refinada. Era el platillo que la madre del novio cocinaba 2 días antes de la boda, en una cazuela tan grande que necesitaba 2 personas para moverla. Carne de puerco en trozos grandes, cocida primero en agua hasta que soltaba su grasa. Después se hacía la salsa. Chile guajillo y chile ancho remojados, ajo, orégano de monte, comino, una tablilla de chocolate de metate, un puñado de pasas, almendras y galleta de animalitos para espesar. Todo se molía en metate y se vaciaba en la cazuela donde la carne ya estaba cociéndose. 1 hora más al fogón, removiendo cada poco con una cuchara de madera para que no se pegara. El asado se hacía con 2 días de anticipación porque mejoraba la víspera. Se servía en platos hondos con tortillas hechas en el mismo comal donde se calentaban los chiles. El olor entraba a la casa entera, salía por la ventana, anunciaba la boda al rancho 2 días antes de que sonara la primera campana. Hoy las bodas de rancho contratan banquete. La cazuela grande se quedó arrumbada en algún cuarto de tiliches. La salsa se compra molida en bolsa, sin chocolate, sin pasas, sin galleta. Y la madre del novio ya no cocina porque el novio se casa en un salón de Guadalajara. Era el primer regalo que una madre le daba a la nuera. Eso es lo que perdimos. Número 16. Caldillo de jitomate con queso adobera. Cuando no había carne, había caldillo. 3 jitomates maduros tatemados directamente sobre las brasas del fogón hasta que la cáscara se les ennegrecía, 2 chiles serranos, un diente de ajo, una cebolla, sal. Todo se molía en molcajete con tiento, no demasiado fino, dejando el jitomate con cuerpo. Después se ponía a cocer en olla de barro con 2 litros de agua y una rama de epazote durante media hora. Al servirlo, encima de cada plato se ponía un trozo grueso de queso adobera, ese queso seco y salado que se hacía en las rancherías de los Altos con la leche de la tarde. El queso se desbarataba dentro del caldillo caliente y le daba una grasa lechosa que lo cambiaba todo. Algunas mujeres echaban encima orégano seco. Otras, una cucharada de manteca. Era la cena de los miércoles cuando la quincena ya estaba sangrando. Era lo que se cocinaba cuando llegaba a la casa una vecina sin avisar y había que dar de cenar a una persona más. Por unos cuantos pesos se llenaba a una familia de 6. El adobera fue de los primeros quesos rancheros en desaparecer. Cuando llegaron las queseras industriales a Tepatitlán y a Totonilco en los años 80, los ranchos chicos no pudieron competir. La leche se empezó a vender a las pasteurizadoras. El queso de la tarde dejó de hacerse. Y el caldillo perdió su alma. Era la cena que esperaba a quien tocara la puerta. Eso es lo que perdimos. Estos no son guisos. Son un sistema completo. Una mujer ranchera de Jalisco en 1980 cocinaba sin pesar nada, sin medir nada, sin recetario y sin reloj, y producía comida nutricionalmente más completa que la que hoy se sirve en la mayoría de las casas del estado. No era casualidad. Era 400 años de ensayo y error transmitido sin escritura, de boca en boca, de mano en mano, de un metate a otro metate. Era un saber que no estaba en libros, estaba en las manos. Cuando una mujer mayor de los Altos te decía que el frijol con manteca y la tortilla recién hecha eran comida completa, no estaba siendo nostálgica.
Estaba citando la combinación exacta de aminoácidos vegetales con grasas saturadas funcionales que el cuerpo humano evolucionó para digerir, y lo hacía sin haber abierto un libro de nutrición en su vida. Cuando te decía que el atole de mezquite servía para subir la leche después del parto, estaba citando 2000 años de herbolaria mesoamericana documentada hoy en universidades de Europa. Eso no es comida humilde. Eso es ingeniería disfrazada de pobreza, y la pobreza era lo que la modernidad veía. La ingeniería se le escapó por completo. Número 15. Pipián rojo de pepita molida en metate. El pipián rojo de las rancherías jaliscienses no era el mole poblano. Era una salsa más sencilla y más antigua. Pepita de calabaza tostada en el comal hasta que tronaba, chile guajillo, chile ancho, ajo, una pizca de comino, sal. Todo se molía en metate, no en licuadora. La diferencia entre el pipián molido en metate y el pipián molido en licuadora es la diferencia entre una canción cantada y una canción puesta en bocina. La pepita molida soltaba sus aceites despacio, dándole a la salsa una textura entre arenosa y cremosa que solo se conseguía bajo el peso de la mano. Se diluía en caldo de pollo o de gallina vieja, siempre gallina vieja, nunca pollo de granja, y se cocía a fuego bajo durante 40 minutos. Se servía con presa de gallina encima y arroz blanco al lado. Era el platillo de los domingos en muchas rancherías de la zona de Arandas y Jalostotitlán. La gallina se mataba en la madrugada del sábado para que su carne se apretara antes del domingo. La pepita se tostaba el mismo día. Nada era de la noche anterior, nada era congelado, nada era de bote. Cuando la licuadora entró a las cocinas rancheras, los metates se fueron al patio. Cuando los metates se fueron al patio, la pepita perdió su aceite. Y cuando la pepita perdió su aceite, el pipián se volvió otra cosa que se llama igual pero ya no es. Era una piedra que cocinaba mejor que cualquier máquina. Eso es lo que perdimos. Número 14. Conejo en chile pasilla. En la sierra de Tapalpa y en los cerros que bajan hacia Manantlán, los hombres cazaban conejo de monte con resortera o con trampa los sábados por la tarde. Llegaban a casa con 2 o 3 conejos colgados del cinto y los entregaban a la cocina sin decir palabra. La mujer que los recibía sabía exactamente qué hacer. El conejo se descuartizaba con cuchillo en la mesa de madera, se enjuagaba con vinagre y se ponía a dorar en manteca caliente. La salsa era sencilla: chile pasilla, chile ancho, jitomate tatemado, ajo, hojas de aguacate criollo del patio, sal. Se molía en molcajete y se vertía sobre el conejo. 1 hora a fuego bajo en olla de barro tapada, hasta que la carne se separaba del hueso sola. La hoja de aguacate criollo era el secreto. No se conseguía en tienda, se cortaba del árbol que cada casa de rancho tenía atrás. Le daba un sabor anisado que el conejo de monte, de carne más recia que la de granja, necesitaba para abrirse. Hoy ya casi no se caza conejo. Los hijos del rancho se mudaron al pueblo, los nietos no aprendieron resortera, y los aguacates criollos se talaron para sembrar aguacateas que se vende mejor. El conejo en chile pasilla sobrevive en algunas casas de la sierra, cocinado por mujeres muy mayores. Cuando ellas se vayan, se va con ellas. Era un cerro entero que cabía en un platillo. Eso es lo que perdimos. Número 13. Sopa de pasta seca al jitomate. La sopa seca de los domingos era el primer plato de la comida principal de la semana. Pasta de codito o de fideo, dorada primero en manteca dentro de la cazuela hasta que se ponía color de avellana. Después se le agregaba salsa de jitomate molido, ajo, cebolla y caldo de pollo de rancho. Se tapaba la cazuela y se dejaba cocer hasta que el caldo se consumía y la pasta quedaba seca, brillante, casi crujiente en los bordes que tocaban el barro. Encima se le ponía queso seco rallado y, en las casas con más recursos, una cucharada de crema fresca de la mañana. Se servía como entrada antes del guisado fuerte del domingo, que casi siempre era pollo en mole o asado de boda. La sopa seca era humilde pero ceremonial. Anunciaba que era domingo, que la familia estaba reunida, que había con qué. Lo que la hacía distinta de cualquier sopa de bote no era la receta. Era la manteca. La manteca de cerdo de rancho tiene un sabor que ningún aceite vegetal reproduce. Y era el caldo, hecho con gallina vieja y verduras del patio, sin un solo cubito de pollo nor. Cuando los rancheros adoptaron el aceite vegetal en lata, porque era más cómodo, porque no enranciaba, porque costaba menos en la tienda del pueblo. La sopa seca empezó a saber a otra cosa. Hoy la sopa de domingo en muchas rancherías de los Altos se hace con bote de aceite y caldo de cubo. Es la misma receta y es otra cosa por completo. Era el primer plato de un domingo que ya nadie celebra igual.
Eso es lo que perdimos. Número 12. Chilatole verde con epazote. El chilatole no era atole, aunque el nombre confunda. Era un caldo espesado con masa de maíz nixtamalizado, hervido con chile verde, epazote y trozos de carne de puerco o de pollo de rancho. Se cocía en olla de barro durante 1 hora, removiendo de cuando en cuando para que la masa se integrara sin hacer grumos. Una bola de masa fresca del nixtamal de la mañana, 4 chiles serranos, 2 chiles poblanos, una rama gruesa de epazote, un trozo de espinazo de puerco, sal. La masa se deshacía en el caldo y le daba un cuerpo lechoso, espeso, casi como guiso. El epazote le daba ese sabor anisado que cura el empacho. El chile lo despertaba. En las rancherías del sur de Jalisco se hacía cuando alguien estaba enfermo del estómago. La masa asentaba, el epazote desinflamaba, el chile abría el apetito. Era la sopa de pollo del rancho, la que sustituía a cualquier medicina. Las parteras la recetaban. Los curanderos la recomendaban. La medicina entera estaba dentro de un jarro caliente. El nixtamal dejó de hacerse en las casas cuando llegaron las tortillerías a los pueblos. Y cuando dejó de hacerse el nixtamal, la masa fresca de la mañana dejó de existir. El chilatole hecho con masa de tortillería sale, pero ya no es el mismo. La masa industrial es otra masa. Era una medicina hecha de maíz que el cuerpo entendía sin leer instructivo. Eso es lo que perdimos. Número 11. Quelites guisados en manteca con chile de árbol. Los quelites eran las hierbas comestibles que crecían solas en los surcos del maíz, verdolaga, quintonil, romeritos de monte, guauzontle silvestre, pápalo. No se sembraban. Se levantaban del suelo durante el deshieve de la milpa, mientras los hombres trabajaban con el azadón. Las mujeres iban detrás juntando los quelites en el rebozo. En la cocina se lavaban en el lavadero, se picaban gruesos y se echaban a una cazuela donde ya estaba caliente la manteca con cebolla y 2 o 3 chiles de árbol enteros. Se removían 5 minutos, se les ponía sal, se les apagaba el fuego. Se servían dentro de tortilla recién hecha como taco, con frijoles refritos y un chorrito de salsa molcajeteada. Era la comida más barata posible. Los quelites eran gratis. La manteca era del puerco del rancho. La tortilla era del maíz de la milpa. El chile era del huerto del patio. Una familia podía comer durante una semana entera con quelites, frijol y tortilla, y nutrirse mejor que comiendo carne 3 veces al día. Hoy los quelites se cortan junto con el deshieve químico. Los herbicidas matan la verdolaga, el quintonil, el guauzontle, el pápalo. La milpa industrializada no tolera huéspedes. Y los rancheros que ya no tienen milpa propia compran espinaca de bolsa, que es otra hoja, de otro mundo. Era una cosecha gratis que crecía mientras nadie la veía. Eso es lo que perdimos. Aquí es donde la voz tiene que bajar. Porque lo que voy a decir ahora no le gusta a casi nadie, y menos a quienes nos vendieron la película. La cocina de fogón en Jalisco no se murió porque fuera mala. No se murió porque fuera ineficiente. No se murió por azar. Se murió porque a alguien le convino que se muriera. La modernización rural mexicana de los años 70 y 80 no fue un regalo. Fue una operación comercial. La instalación masiva de gas tanque en las rancherías, la electrificación de los pueblos, la llegada del refrigerador, de la estufa de 4 quemadores, del horno eléctrico, del molino industrial y de la licuadora no se explican por nostalgia ni por buena voluntad del gobierno. Se explican por mercado. Por estados de cuenta. Por metas trimestrales de venta. Por una industria entera que necesitaba clientes nuevos y miró hacia el campo mexicano y vio 60 millones de hogares que todavía cocinaban con leña. Y entonces empezó la campaña. Le vendieron al ranchero la idea de que su fogón era atraso. Le dijeron que su olla de barro era pobreza. Le hicieron sentir vergüenza de la lumbre que había sostenido a su familia durante 400 años, para venderle un tanque de gas a plazos y una estufa que se pagaba en 36 mensualidades. Le dijeron que cocinar a la leña ensuciaba los pulmones, mientras la misma estufa que le vendían contaminaba la atmósfera del país de un modo que nunca se midió. Le dijeron que la modernidad olía a limpio. Lo que olía a limpio era a producto químico. Y cuando el ranchero, o más bien la ranchera, porque eran ellas las que cocinaban, eran ellas las que vivían en la cocina, eran ellas las que cargaban la leña, aceptó el cambio, perdió 3 cosas al mismo tiempo. Perdió el tiempo lento del fogón, donde una olla podía estar hirviendo 4 horas sin pedir nada. Perdió el sabor ahumado de la leña, que el gas no le iba a devolver nunca. Y perdió un saber,
La sabiduría completa de cómo se gradúa el fuego con 3 tipos de leña distintos, cómo se enciende con ocote, cómo se sostiene con encino, cómo se apaga sin echarle agua, cómo se aprovecha el rescoldo para cocinar al día siguiente. Eso era ciencia. Eso era ingeniería térmica de 400 años. Y se reemplazó por una perilla. La pregunta no es por qué se perdieron estos guisos. La pregunta es a quién le convino que la mujer ranchera de Jalisco dejara de cocinar como cocinaba para empezar a cocinar como le decían los anuncios. Número 10. Capirotada de vigilia. La capirotada era la comida de los viernes de Cuaresma, cuando la iglesia prohibía la carne y las rancherías se ponían creativas en lo poco que había. Pan duro de la semana, miel de piloncillo cocida con canela, anís y clavo, queso adobera rallado encima, cacahuates pelados, pasas si se conseguían. Todo se acomodaba en capas dentro de una cazuela y se metía al rescoldo del fogón durante 1 hora. El pan absorbía la miel hasta empaparse por completo. El queso se fundía a medias dentro de la miel caliente. Los cacahuates daban crujido. Las pasas, dulzura concentrada. Se servía caliente, en plato hondo, con una cucharada de crema fresca encima si la había. Cada Cuaresma cada cocina jalisciense hacía su capirotada. La receta era la misma y era distinta en cada casa. Unas le ponían plátano. Otras, jícama. Otras, hojas de naranjo dentro de la miel. La capirotada era memoria condensada, contenía el pan que sobró del lunes, la canela que se compró en el tianguis del jueves, el queso de la vaca de la tía, las pasas que la comadre regaló. Hoy la capirotada se hace en horno eléctrico con bolillo de panadería industrial, sin queso adobera, sin cacahuate pelado a mano, sin piloncillo de trapiche. Sale. Se llama capirotada. Pero la Cuaresma que la inventó ya no se vive en ningún rancho de Jalisco. Era pan viejo convertido en consuelo dulce. Eso es lo que perdimos. Número 9. Mole de olla con soconostre. Este es el guiso del que hablaba el OC. 4 horas en olla de barro al fogón. Se empezaba a las 10 de la mañana para servirse a las 2. Espinazo de res, chambarete, retazo con hueso. Todo cocido primero solo en agua durante 1 hora, hasta que soltaba la espuma y se le quitaba con cuchara de madera. Después se preparaba el caldo, chile guajillo, chile pasilla, jitomate tatemado, ajo, comino, todo molido en metate. Se vertía sobre la carne, se le agregaba elote partido en trozos grandes, calabaza criolla, ejote, chayote, papa, una rama de epazote y el alma del platillo, 2 soconostres partidos a la mitad. El soconostre es el fruto agrio del nopal, esa tuna verde que pocos saben usar. Le da al caldo una acidez profunda que no se parece al limón ni al vinagre, una acidez que solo existe en este caldo y en ningún otro. Se cocía 2 horas más a fuego muy bajo. La cocina entera se llenaba del olor a chile guajillo cociéndose con soconostre, un olor que ninguna persona que lo vivió olvida. Se servía en plato hondo con cebolla picada, limón y cilantro. 1 sola cucharada bastaba para sentir el alma de la sierra dentro de la boca. Cuando el gas tanque sustituyó al fogón en las rancherías, este mole de olla se acabó. No porque no se pueda hacer en estufa de gas. Sí se puede. Pero las 4 horas a fuego bajo dejaron de ser posibles cuando una mujer ya no podía estar 4 horas en la cocina porque tenía que ir al pueblo a la maquila o a la tienda. La modernización le quitó tiempo a la cocina y la cocina le devolvió platillos rápidos. El mole de olla no entró en esa nueva ecuación. Era 4 horas de fuego para vencer todo el cansancio del rancho. Eso es lo que perdimos. Número 8. Atole de pinole con leche bronca. Antes de las 6 de la mañana, antes de que el primer gallo cantara, la mujer del rancho ya estaba en la cocina haciendo el atole de pinole. Pinole de maíz tostado y molido en metate, leche bronca recién ordeñada, una raja de canela, un puñito de piloncillo. Se cocía en olla de barro durante 15 minutos, removiendo siempre con la cuchara de palo en el mismo sentido, porque si se cambiaba el sentido se cortaba. Era el desayuno antes del amanecer. El que tomaban los peones que salían a la milpa a las 5. El que les daban a los niños antes de que se fueran a la escuela del pueblo, caminando 1 hora y media. El pinole sostenía. Era un puñado de maíz tostado que dentro del estómago se inflaba y duraba hasta el mediodía. La leche bronca, sin pasteurizar, recién salida de la ubre, traía consigo una grasa entera y unos azúcares vivos que la leche de bote nunca ha llevado dentro. Cuando se cocía con el pinole, se hacía una espuma dorada arriba que las abuelas dejaban como premio para el primer nieto que llegara despierto a la cocina.
Cuando llegaron los reglamentos sanitarios prohibiendo la venta de leche bronca, y cuando los rancheros chicos dejaron de tener vaca propia porque el establo se volvió incosteable, el atole de pinole con leche bronca se volvió imposible. La leche pasteurizada ya no espuma igual. El pinole industrial ya no sabe igual. El metate se arrumbó. Era el primer alimento del día en una casa que ya no se levanta antes del sol. Eso es lo que perdimos. Número 7. Calabaza tatemada con piloncillo. El postre más antiguo del rancho jalisciense era una calabaza de Castilla partida en cuartos, metida a las brasas del fogón cuando ya se estaba apagando la lumbre del guisado de la noche, dejada ahí toda la noche al rescoldo. Para el desayuno, la calabaza estaba tatemada por fuera, suave por dentro, dulce como caramelo natural sin haberle puesto un solo grano de azúcar. Encima se le derretía un trozo de piloncillo del que se vendía en cono, ese piloncillo oscuro de trapiche que se hacía en los ingenios chicos de la región. La miel del piloncillo bajaba por los lados de la calabaza y se mezclaba con su jugo natural, formando un almíbar denso, casi negro, que se comía con cuchara directamente del cuarto de calabaza. No tenía nombre formal. La gente decía simplemente calabaza al rescoldo. Era el postre que aprovechaba la lumbre que ya estaba prendida, el calor que ya estaba dado, la cocina que ya estaba caliente. La economía de energía de la mujer ranchera era perfecta, nada se desperdiciaba, ni siquiera las brasas que iban a apagarse solas. Cuando el fogón desapareció, este postre desapareció con él. No se puede hacer en horno eléctrico. No se puede hacer en estufa de gas. Necesita brasa, necesita rescoldo, necesita una lumbre de noche que se va apagando sola hasta que amanece. Es un postre que solo lo conoce quien tuvo fogón. Era una lumbre que se apagaba sola y nos dejaba un regalo. Eso es lo que perdimos. Número 6. Caldo michí de la ribera de Chapala. En los pueblos de la ribera del lago de Chapala, Mezcala, San Juan Cozalá, San Luis Oyatlán, se hacía el caldo michí con pescado del mismo lago. Charal, pescado blanco, bagre, lo que cayera en la atarraya esa mañana. El pescado se limpiaba en la orilla, se ponía a cocer en olla de barro a la lumbre con jitomate, cebolla, chile guajillo, ajo, una rama de epazote, papas en cubos y zanahoria. 1 hora a fuego bajo. El caldo se ponía rojizo, denso, con el cuerpo del pescado deshecho en el caldo y los huesos en el fondo. Se servía con tortillas de maíz azul, las que se hacían en los pueblos de la ribera, y con limón apretado encima. El pescado del lago tenía un sabor distinto al de mar. Más mineral, más dulce, más cargado de la tierra que rodea al agua dulce. El caldo michí se hacía los viernes, durante la cuaresma, los días que la pesca era buena. Era la comida de fiesta de los pescadores y la comida de diario de las viudas de los pescadores. La olla se mantenía caliente todo el día sobre las brasas y se servía a quien llegara. El lago de Chapala se contaminó. La pesca se redujo. El pescado blanco casi se extinguió. Los pescadores se fueron a buscar trabajo a Guadalajara. Y el caldo michí se volvió un platillo de restaurante turístico, hecho con tilapia de granja, sin charal, sin pescado blanco, sin las viudas que lo cocinaban en olla de barro a la lumbre. Era un lago entero servido en una jícara. Eso es lo que perdimos. Aquí se vuelve personal. Si tú creciste en una ranchería de Jalisco y te fuiste, sabes lo que es entrar a la cocina de tu madre un domingo cualquiera y darte cuenta de que el fogón ya no está. Lo tumbaron hace años para meter una estufa que es más cómoda. Y la cocina de tu madre ya no huele igual. No huele a leña, no huele a manteca, no huele a comal caliente. Huele a pinol y a microondas. Tu madre ya no cocina como cocinaba la suya, porque tú no estás ahí los 6 días de la semana para comer lo que hacía. Cocina los domingos, para cuando vienes. Cocina rápido, en el quemador grande, con prisa, porque te tienes que ir antes de que oscurezca, porque mañana trabajas, porque el tráfico de regreso a Guadalajara está pesado. Y cuando ella se vaya, esa cocina se va con ella. La estufa la van a sacar al patio. La olla de barro grande la va a heredar quién sabe quién. El comal de fierro que estuvo en su lumbre durante 50 años va a terminar en un mercado de pulgas, vendido por kilo. Estos guisos no son recetas. Son lo último que queda de una casa que ya no existe. Y la casa no se cayó, la dejaron de habitar. Número 5. Adobo de puerco con chile guajillo. El adobo era el platillo de las fiestas patronales y de los bautizos. Se hacía de la víspera, porque el adobo crudo necesitaba toda la noche para que el chile penetrara la carne. Lomo de puerco en trozos grandes, sumergido en una pasta de chile guajillo,
chile ancho, vinagre de piña, ajo, orégano, hojas de laurel y un piloncillo molido. 24 horas en la cazuela tapada, en el frescor de la cocina. Al día siguiente, antes de la fiesta, el adobo se ponía a cocer en cazuela de barro grande, con su mismo jugo, 2 horas a fuego bajo. La carne quedaba teñida de rojo profundo, casi negro, con un brillo de aceite que solo daba la grasa del puerco soltándose lenta. Se servía con arroz blanco, frijoles de la olla y tortillas de maíz azul. El adobo era la comida que olía a fiesta a 3 ranchos a la redonda. Cuando una casa empezaba a hacer adobo, el rancho entero sabía que esa familia tenía boda, bautizo o 15 años. El olor del chile guajillo cociéndose en cazuela de barro era el aviso de que algo grande estaba pasando, y los vecinos llegaban sin invitación porque sabían que iban a ser bienvenidos. Las fiestas patronales hoy contratan banquete. El adobo lo hace una empresa de catering que lo entrega en charolas de aluminio, hecho con carne de cerdo de granja industrial y con chiles de bote. Sale. Se llama adobo. Pero el rancho ya no huele a fiesta 2 días antes. Era el aviso de una alegría compartida que se olía desde lejos. Eso es lo que perdimos. Número 4. Pozole rojo de cabeza. El pozole jalisciense de las rancherías no era el de restaurante. Era el de cabeza. Cabeza de puerco entera, partida con hacha por el carnicero del pueblo, puesta a cocer al fogón en una olla de 3 litros junto con 1 kilo de maíz cacahuacintle nixtamalizado en casa. 4 horas. Mínimo 4 horas. La cabeza soltaba todo: carne, cartílago, tuétano, gelatina. Y la gelatina era el secreto. Mientras la cabeza se cocía, se preparaba la salsa: chile guajillo desvenado, chile ancho, ajo, comino, orégano. Se molía en metate y se vertía a la olla a la 3ª hora de cocción. El maíz cacahuacintle se reventaba como flor blanca, abriéndose por completo, y absorbía todo el rojo del chile. Se servía con cebolla picada, rabanito en rodajas, lechuga, orégano seco, limón y chile piquín. Y con tostadas de manteca, no tostadas de bote, tostadas hechas en el comal a la leña, con la tortilla de la casa. Una sola tostada con crema y queso encima podía ser la comida entera de un peón. El pozole de cabeza requería 4 cosas que ya casi no existen en las rancherías: una cabeza de puerco entera de un cerdo criado en casa, un nixtamal hecho desde la noche anterior, un metate, y 4 horas de fuego. Hoy se compra el maíz precocido, se compra el chile en polvo, se cuece en olla express en 40 minutos, y se llama igual. Era una cabeza entera que daba de comer a un rancho entero. Eso es lo que perdimos. Número 3. Birria de chivo en pozo. La birria que el mundo conoce hoy, esa que se vende en taquerías de Estados Unidos y en restaurantes de Guadalajara, no es la birria del rancho. Es su descendiente. La birria de Jalisco nació en Cocula, eso está documentado, eso es historia escrita. Como un platillo de chivo cocido bajo tierra. Se cavaba un hoyo en el patio. Se ponía leña al fondo y se prendía hasta hacer brasa. Se acomodaban pencas de maguey encima de la brasa. Sobre las pencas iba el chivo entero, ya marinado en chile guajillo, chile ancho, ajo, jengibre, comino, vinagre, durante toda la noche anterior. Encima del chivo, más pencas de maguey. Encima de las pencas, una olla de barro con agua que recogía durante la cocción todo el jugo del chivo y se convertía en el caldo más concentrado, más profundo, más cargado de carne que existía en la cocina jalisciense. Encima de la olla, tierra. 8 horas bajo tierra. Se enterraba a las 10 de la noche y se desenterraba a las 6 de la mañana. El chivo salía con la carne separándose del hueso al toque del dedo, perfumado de maguey, de chile, de tierra. Se servía deshebrado en plato con su consomé al lado, cebolla picada, cilantro, limón y tortillas de maíz. El consomé era una sustancia espesa, casi gelatinosa por las horas de cocción, de un color rojo oscuro que parecía vino. La birria en pozo desapareció primero porque se prohibió por reglamentos sanitarios, después porque cavar un hoyo y mantenerlo durante 8 horas dejó de ser posible cuando los hijos del rancho ya no estaban para cavar y los nietos se fueron a Guadalajara. La birria de pozo sobrevive en algunos pueblos durante fiestas grandes, hecha por hombres muy mayores que aprendieron de niños a cavar. Cuando ellos se vayan, ya nadie va a saber dónde se cava. Era una tierra que cocinaba a un chivo durante una noche entera. Eso es lo que perdimos. Número 2. Tortillas a mano en metate con frijoles refritos en manteca. El platillo más sencillo del rancho jalisciense era también el más completo. Tortilla de maíz hecha a mano sobre el comal de fierro,
frijoles de la olla refritos en manteca de cerdo dentro de una cazuela de barro. Eso era todo. Pero ese todo contenía 4000 años de civilización mesoamericana sin necesidad de explicarse. El maíz se nixtamalizaba la noche anterior con cal viva. Se molía al amanecer en metate hasta convertirse en masa fresca, brillante, todavía tibia del molido. La mujer que la tortillaba la hacía sin báscula, palmeando entre las dos manos hasta darle la forma exacta, el grosor exacto, sin haber medido nada. La ponía sobre el comal hirviente de fierro. La giraba 2 veces. La inflaba con un toque ligero. La pasaba a la canasta con servilleta bordada. Los frijoles bayos cocidos al fogón el día anterior se machacaban dentro de la cazuela donde estaba caliente la manteca. Se freían con cebolla picada hasta que soltaban su crema espesa. Se servían sobre la tortilla recién hecha, con queso adobera desmoronado encima. La nutrición completa estaba ahí: maíz con cal aportaba calcio biodisponible y aminoácidos completados por el frijol, manteca aportaba grasas funcionales, queso aportaba proteína animal. Los nutricionistas modernos lo redescubrieron y lo llamaron la dieta milpa. Los rancheros jaliscienses la habían comido durante 400 años sin haberle puesto nombre. La tortillería industrial mató la tortilla a mano. La tortilla de máquina sale, alimenta, llena. Pero no es la misma. La tortilla a mano del metate fresco era otra cosa, era harina viva, todavía cálida, hecha por las manos de alguien que te conocía. Hoy se sirve en restaurantes de Guadalajara a precios de boutique. En las rancherías, ya no se hace. Era el platillo más humilde y más perfecto que se inventó en este país. Eso es lo que perdimos. ¿A qué edad probaste por última vez algo que tu madre cocinó al fogón? Si tienes que pensarlo, es porque hace mucho. Si ya no puedes probarlo, porque tu madre ya no está, o porque la cocina de tu madre ya no tiene fogón, entonces sabes exactamente de qué te estoy hablando. Estos guisos son lo que te queda. Aprende uno. Cocínalo este domingo. No con el quemador grande, no con prisa. Con paciencia. Con tiempo. Con una sola olla pesada y el fuego más bajo que tu estufa pueda dar. Porque si tú no lo haces, tus hijos no van a saber siquiera lo que perdieron. Y dentro de 20 años, cuando alguien busque cómo se cocinaba en las rancherías de Jalisco, no va a encontrar nada más que la sombra de un olor. Número 1. Atole blanco con sal y chile. El primer guiso es el último guiso. El más simple de todos. El alma del fogón jalisciense. Atole blanco hecho de masa de maíz nixtamalizado, agua, sal y un chile de árbol entero metido al final. Nada más. 4 ingredientes. 1000 años de historia. Se cocía en olla de barro durante 20 minutos, removiendo en un solo sentido para que no se cortara. La masa se deshacía en el agua y le daba un cuerpo sedoso, blanco, casi luminoso. La sal lo asentaba. El chile, entero, sin partir, le daba un susurro de picor sin volverlo picante. Se servía en jícara o en jarro de barro, hirviendo, para tomarlo a sorbos pequeños. Era lo primero que se le daba a un recién nacido cuando todavía no podía mamar bien, mezclado con leche tibia. Era lo que se le daba a la parturienta para subir la fuerza. Era el desayuno del peón antes del amanecer. Era la cena del enfermo. Era el último alimento del moribundo, el que no podía pasar otra cosa, pero todavía podía pasar el atole. El atole blanco con sal y chile acompañaba el principio de la vida y el final de la vida. No era una receta. Era un sacramento. Se hacía con maíz que se nixtamalizó la noche anterior, en una casa donde había milpa propia. Se molía al amanecer en metate. Se cocía al fogón con leña de mezquite. Cada uno de esos pasos hoy ya no se hace en casi ninguna ranchería de Jalisco. La milpa propia se acabó cuando los precios del maíz dejaron de pagar. El nixtamal se acabó cuando llegó la harina de bote. El metate se arrumbó cuando llegó la licuadora. El fogón se apagó cuando llegó el gas tanque. El atole blanco con sal y chile sobrevive hoy en muy pocas casas, cocinado por mujeres muy mayores que nacieron antes de la modernización rural. Cuando ellas mueran, no va a quedar viva una sola persona en Jalisco que sepa cómo se hace exactamente, con qué maíz, en qué metate, con cuánta sal, con qué chile. Es el guiso más antiguo del estado, y va a ser el último en morir. Era el primer y el último alimento de una vida ranchera entera. Eso es lo que estamos perdiendo, ahora mismo, mientras hablamos. Mi reto para ti esta semana es uno solo. Cocina uno de estos
El asado de novia, el mole de olla con soconostle, el pipián rojo, el atole de pinole, el caldo de cuates. Pero cocínalo en serio. Sin prisa. Sin cubitos no. Sin atajos. Búscate una olla pesada, prende el quemador más bajo de tu estufa y déjalo hervir el tiempo que tarde. No el tiempo que tú quisieras que tardara. Y cuando esté listo, siéntate a comerlo en la mesa, no frente a la televisión, no parado en la cocina. Pon el plato. Sirve el agua. Come despacio. Acuérdate de quien lo cocinaba antes. En los comentarios dime cuál vas a cocinar y de qué parte de Jalisco era tu gente. Quiero saber si el caldo michí se cocinaba igual en la ribera de Chapala que en la sierra de Tapalpa. Quiero saber si el adobo de tu rancho llevaba piloncillo o no. Quiero leer el nombre de cada ranchería que escriban en los comentarios. Quiero saber qué se cocía en cada fogón que ya no existe. Porque esto no es un video. Es un acto de archivo. Cada vez que un mexicano cocina uno de estos guisos al fuego lento, una mujer ranchera que ya no está sigue viva un día más en la cocina de quien la recuerda.